Hola, estamos empezando con la segunda mesa de hoy, que es Clínica del Fantasma en RCI, una lógica para las intervenciones del analista. Este es el nombre del cartel. En primer lugar vas a hablar Adriana Bauab. Adelante, Adriana. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Eh, es un gusto muy grande estar aquí hoy en esta jornada de carteles y agradezco el cartel organizador y a Irene Gil que nos invitó, nos llamó para ver si queríamos participar y para mí es un gusto también estar con aquí mis colegas, Patricia Leyac, María Eugenia Vila, que bueno, está por aquí también, y Hugo Belitza, que hace ya varios años nos organizamos como un cártel, ¿no? Justamente, y fuimos trabajando los distintos temas. Así que bueno, en esta ocasión, distintos temas fuimos trabajando a lo largo de los años. En esta ocasión es un seminario que forma parte de los conceptos fundamentales y que se llama Clínica del Fantasma en RCI. Siempre, hace varios años, además de poner un nombre en relación a un concepto fundamental, luego agregamos una lógica para las intervenciones del analista, porque en ese punto, digamos, nos gusta como articular, voy a decir así, una lectura de algún concepto fundamental articulado a la clínica, y no solamente digamos, a la clínica, tanto a lo que escuchamos en la clínica, pero también a las intervenciones. Y cada uno de nosotros vamos tomando algún eje dentro del concepto. Para mí fue un gusto volver a trabajar este seminario tan importante que Lacan tomó, digamos, luego de, digamos, el seminario 14, ¿no? Bueno, que viene, que es como un trabajo de, digamos, de elaboración, de comprensión que va a desembocar en el seminario del acto psicoanalítico. Y que en este seminario, a mi gusto, va tomando conceptos del seminario 11 y los retrabaja, y también del seminario que estamos trabajando hoy en la escuela este año, que es el seminario 21. Y hace una clínica particular. Estuve leyendo, ¿no? Vamos digamos, a pensar por qué lógica del fantasma, ¿no? ¿Por qué el seminario se llama la lógica del fantasma? Partimos del concepto de cuando Freud trabaja la fantasía. Freud trabaja, ¿no?, fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, trabaja también el poeta y los sueños diurnos. ¿Qué diferencia hay entre la fantasía que trabaja Freud y el concepto de fantasma? ¿Por qué ponerle a eso que para Freud tenía que ver con sueños diurnos, con algo que tenía un arraigo muy fuerte en lo imaginario, ponerle a eso una lógica? Lacan mismo se lo pregunta en un determinado momento, ¿no? Ponerle a eso una lógica. Rodríguez Ponte hace unos años mencionó justamente que ponerle una lógica y darle también al seminario del fantasma un matema, darle al fantasma un matema, sujeto barrado, Losange, objeto A, ponerle es, digamos, relevar, poner en relevancia algo propio de cómo Lacan lee el concepto de fantasma, que es poner en relevancia el objeto A. O sea, sujeto barrado, Losange, ¿no?, el rombito, objeto A, pone en relevancia lo que él venía trabajando ya y le da carta de ciudadanía
en el seminario 10, ¿no? al objeto A, al objeto A. Bueno, entonces, los puntos que a mí me gustó trabajar en este seminario, como les decía, cada uno a veces elegíamos algunos puntos a trabajar, fue el concepto de repetición. Efectivamente, el concepto de repetición, hay un capítulo en el seminario 11, en el seminario 14, que se llama, valga el lapsus, ¿no? Porque sabemos que es uno de los conceptos fundamentales que Lacan toma en el 11. Hay un capítulo que se llama alienación y repetición, ¿no? En el seminario 14. Y creo que repetición va a ser justamente un concepto que Lacan lo va a revitalizar, voy a decir así, respecto de lo que marca, lo que atraviesa la cuestión de la subjetividad, del sujeto, ¿no? Como algo radical de la repetición que Freud ya marcó, ya señaló, cuando trabajó, ¿no? Justamente más allá del principio del placer. Hay algo que, vamos a decir así, que irrumpe, que quiebra la homeostasis. Hay algo que está más allá y que el sujeto repite. Esa repetición que justamente Lacan no debe ser casualidad, que va ligada con la alienación, con ese momento instituyente del sujeto, esa alienación puede ser un retorno a lo mismo, ¿no? En esos desafortunados encuentros con lo real que tiene el sujeto y que entonces vuelve al mismo lugar. Lacan en el seminario 11 lo llama la tijé. La tijé es esa irrupción de lo real que lo vuelve al sujeto a un mismo lugar de alienación, pero donde no hay la posibilidad de que la repetición sea de algo diferente, de lo nuevo. Esa tijé, ese encuentro con lo real o desencuentro con lo real, permite pensar justamente lo que se trabajó en el cartel anterior, que tiene que ver con el pasaje al acto, el acting out. Yo pondría también ahí a veces los ataques de fobia o los ataques de pánico o los ataques de violencia, digamos, bueno, que tienen que ver con el acting y con el pasaje al acto. Entonces, y que tiene que ver con eso de la tijé. Lacan permanentemente diferencia la tijé del automatón. El automatón no es la repetición de lo mismo, o cuando el sujeto vuelve a esas acciones, digamos, como el acting out, ¿no? Que tiene que ver con una subida a la escena en el acting out, o al pasaje al acto, como una salida súbita de la escena, ¿no? Puede ser un intento de suicidio o un portazo, que a veces, ¿no? Freud hablaba del cachetazo de Dora, o el acting out del caso Cris, de ir a comer los sesos frescos, todos lo conocemos. Y entonces hay algo que tiene que ver, por eso digo, ¿no? con ese retorno a lo mismo, ¿no? O hay algo que permite en esa repetición la insistencia significante, o sea, la insistencia significante con el automatón, lo que permite por supuesto, ahí escuchar algo diferente en esa insistencia significante. La repetición, entonces, la verdad que yo lo pienso como un concepto fundamental que en la clínica nos permite justamente encontrar algo digamos, vamos a decir así, el significante diferencial, el significante separador del sujeto, ¿no? Me va a gustar después quizás mencionar algún recorte clínico,
donde algo de esto se manifiesta. Es interesante porque en ese capítulo que Lacan menciona la alienación y la repetición, a continuación menciona el masoquismo, ¿no? El masoquismo, donde lo que él define es que todo fantasma neurótico es perverso. Decimos que es perverso porque es masoquista. Y allí trabaja el icónico texto tan interesante de Pegan a un niño. ¿Qué nos dice Freud en Pegan a un niño? ¿No? Hay una primera escena que, ¿no?, el analizante ve que, ¿no?, él dice, hay niños que son pegados. Hay una tercera escena que también, ¿no?, son otros, pero hay una segunda escena que Freud dice que es la fundamental, ¿no? Una segunda escena que, ¿cómo es esa segunda escena? La traducción, ¿no?, que tenemos de esa esa escena es soy pegado, que digo, es algo muy neurótico, ¿no? Soy pegado, soy golpeado, soy humillado, soy abusado, ¿no? Soy abusado, ¿no? Freud lo describe como soy abusado de mi padre. Pero lo interesante, y casi lo podría leer del mismo seminario, que como lo dice Lacan, ¿no?, en una de las últimas clases, lo voy a leer. En ese lugar, cuando el sujeto puede hablar que es abusado, hay algo que permite, vamos a decir, avanzar en el circuito pulsional. O sea, ¿en qué? En eso donde soy abusado o soy golpeado por el otro, hay gozo. Ahí hay un goce onanista, dice Freud. Pero ahí veo, y esto es muy interesante para pensar, a ver si encuentro, si acá, perdón, a ver, por aquí lo tengo. Me gustaría leerlo directamente acá, ¿no?, del seminario, creo que es la última clase precisamente. Dice, yo digo, ¿no?, el modelo del texto ese, un niño es pegado, soy pegado, ¿no?, que el fantasma no es más que un arreglo significante, por eso vuelvo a pensar en esto que se juega en un análisis, que es la posibilidad de la repetición significante, ¿no? Cuando alguien puede ir elaborando un arreglo, es la fórmula, ¿no?, un arreglo significante cuya fórmula presenté acoplando la A minúscula a la S tachada. Esto significa que el fantasma tiene dos características: la presencia de un objeto A y, por otro lado, nada menos que lo que engendra al sujeto como sujeto dividido, ¿no? Sujeto dividido entre el goce y el deseo, entre el significante y la letra, ¿no? Sujeto dividido. Por eso un niño es pegado, es típico, un niño es típico de la neurosis, nos dice. Un niño es pegado no es sino la articulación significante. Lean el texto, que al respecto sustrae algo muy importante, dice, que es la mirada. Por eso me parece que tanto la mirada como la voz son dos objetos, ¿no?, que trabaja Lacan y que a mí los trabajé durante mucho tiempo. Me encontré ahora con la satisfacción de que el espacio de lectores, la semana pasada, hace muy poquito, propuso la lectura de mi último libro, El psicoanálisis en la escena contemporánea, donde trabajé mucho, había trabajado ya en el año 2017, el tema del fantasma y el tema de la voz y la mirada, ¿no? Y es muy interesante el punto que cuando en un análisis algo de esto se da a ver. Cuando se da a ver para el sujeto, que allí donde es pegado, cuando busca a veces ser pegado, ser golpeado, ser echado de un lugar, ahí hay un goce enquistado, un goce que, digamos, cuando algo de esto
puede ver, puede correrse de ese lugar y algo de esto cambiarlo. Pienso también que, yo les decía, ¿no? Un poco por eso, la articulación de este seminario, del seminario de la lógica del fantasma, con el seminario 11 y cómo toman el 11 el concepto de repetición. Y también creo que Lacan lo vuelve a trabajar, no es que creo, lo vuelve a trabajar, ¿no? En el seminario de escuela lo estamos trabajando, el concepto de repetición con lo real. Cómo el saber verdadero, ¿no? Tiene una rendija por donde lo real se cuela. Y el inconsciente, esto de que el sujeto, lo que es la fórmula del fantasma, el sujeto, ¿no? Estructurado como un lenguaje, el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no? Cómo el inconsciente es el camino que hacia lo real nos conduce, que es la frase que dice en el seminario 21, y que allí articula con algo que a mí me parece muy importante en la clínica nuestra, que es la lógica modal, cuando habla de lo necesario, ¿no? Como lo que no cesa de no escribirse, que es el síntoma, como lo posible, que es lo que cesa de escribirse, lo imposible, como lo que no cesa de no escribirse, y lo que nos parece fundamental, y que Lacan lo rescata y dice que es muy importante para cómo escuchamos y conducimos la dirección de la cura, es lo contingente, que algo cese de no escribirse. Cuando algo cesa de no escribirse, hay una letra que creo que, que se lee en el análisis, que hace al S1 del sujeto, a la letra que lo representa al sujeto, a ese vamos a decir, trazo distintivo, trazo separador del otro, que se lee para poder hacer de lo imposible, o aquello que lo impotentiza, vamos a decir, al sujeto, una salida posible. El otro día contaba de una paciente que no podía, que venía porque siempre lloraba cuando tenía que discutir con su pareja, que no podía hablar, que se ponía a llorar, y muchas veces también en otros escenarios, ¿no? Porque esto se repite en distintos escenarios de su vida, y decía que no podía hablar. Entonces relata que cuando era chica, ella era la más chica en una familia de varios hermanos, y entonces decía que en general cuando ella daba una opinión no la escuchaban, y bueno, después ella se ponía rebelde, y entonces ahí la mamá decía, mi mamá no me hablaba por varios días, hasta que yo irrumpía en llanto, ¿no? Entonces, bueno, trabajábamos bastante con esta paciente estas cuestiones de por qué no podía hablar a veces y decir lo que ella quería, y me decía, es un círculo vicioso. Cuando algo no me gusta, cuando algo quiero decir, en vez de irrumpo en llanto. Entonces, bueno, seguimos trabajando, muchas asociaciones de cómo la mamá, en vez de cuando ella le mostraba algo lindo, le decía, no, pero mira, la pared tiene una mancha, o cómo la mamá siempre le veía el lugar ese y ella se enojaba y a veces lloraba, decía, mi mamá no me reconoce, no me valora. Y bueno, hasta un momento en que fue muy interesante porque ella, que era maestra jardinera y coordinaba todo un grupo, le pidieron que haga un trabajo con los chicos y que lo iban a llevar a un congreso afuera a ver qué trabajo de las maestras jardineras estaba mejor. Y entonces ella muy contenta viene, ya había, bueno, digamos, cedido ese síntoma y había podido empezar a hablar en los distintos lugares, y dice, ¿sabes lo que elegí para trabajar con los chicos? Un laberinto. Entonces, porque un laberinto puede tener algunas salidas. Ya no es un círculo vicioso, me dice. Un laberinto tiene distintas posibilidades para salir. Y bueno, seguimos trabajando, no quiero extenderme demasiado. Pero bueno, entonces tengo también otros que quizás después con las preguntas. Pero bueno, me gusta pensar esta secuencia, para terminar,
entre el tema de la repetición cuando viene como un retorno de lo mismo o cuando viene como repetición significante, en relación al fantasma y en relación también a esta posibilidad de pensar que algo cese de no escribirse y se escriba el significante que representa al sujeto como contingente. Bueno, hasta acá. Gracias. Ahora Hugo Felice. Bueno, gracias, buenos días. ¿Se escucha bien? Tantas veces hay que hacer... ya se tiene que escuchar a la última fila, como en el teatro. Tantas veces que hace un esfuerzo para oír. Muchísimas gracias al cártel de carteles, que está muy bien organizado, está funcionando muy bien. Esperemos que con nuestra presentación sigan así. Voy a hablar de un caso que no es mío, un caso que yo supervisé hace años. Tengo muy pocos datos, pero es un pretexto para yo poder hablar de neurosis grave, que tiene que ver con nuestro seminario, con este y con anteriores. Por lo tanto, muy pocos elementos, no sabemos el padre, la madre, la cadena generacional, no importa. Digo, es algo que yo lo hago como una introducción para hablar de neurosis grave. El título que yo habitualmente cuando presento trabajo le pongo un título. El título son Las desventuras de Juana. Vamos a ver. Juana, de 41 años, nos relata: tuve problemas de anorexia desde joven. Mi mamá siempre quiso que yo fuera delgadita como una modelo. Ella vivía, y acá está el tema de la mirada que decía Adriana, mi mamá vivía mirándome para ver si yo engordaba. Me pesaba continuamente. Cuando tenía 22 años me puse de novia con Raúl. Estaba muy enamorada. Me lo comía con los ojos. Él era muy lindo. Estaba a punto de casarme y de un día para otro se termina todo. Él faltó a la cita que teníamos y me llama por teléfono la hermana de Raúl, la que iba a ser la futura cuñada, y me dice: Raúl, tengo acá miles de papeles, Raúl no te quiere ver más. Me confesó, la hermana de Raúl, que Raúl tenía otra novia y me dio la dirección donde vivía. ¿Cómo es que Raúl me dejó por ella? La fui a ver y dice: era un esqueleto de flaca, esta novia, era un esqueleto de flaca. Entré en una angustia insoportable, sigue diciendo Juana. No pude soportar la pérdida, dejé de comer, me internaron por ser anoréxica. ¿Qué pasó entonces? Hasta ahí. ¿Qué pasó entonces con Juana? Más allá que uno vaya caso, por supuesto, ¿no? Lo que ella no pudo construir fue un borde simbólico que la separe de la imagen de su rival, I de A. Bueno, imagínenselo, la I y el A entre paréntesis. Su A no estuvo disponible vía identificatoria, perdiendo la necesaria distancia topológica. No logró, Juana, el pasaje de lo especular a lo imaginario. Comentario. Hasta el seminario 9 hablar de lo imaginario era mala palabra. Si uno quería insultarlo a un colega, uno le decía, bueno, eso que vos estás trabajando es imaginario. En el seminario 9, Lacan precisa, le da jerarquía a lo imaginario y él habla de un
falso imaginario, que sería el imaginario en relación con lo pulsional, y un verdadero imaginario. Eso está en el seminario de la identificación, que es el imaginario que está en el RSI, que tiene el mismo valor que lo real y lo simbólico. Sigo. No logró el pasaje de lo especular a lo imaginario. Así la imagen del, entre comillas, esqueleto, que le robó a su novio, posee un brillo fálico inesperado, es pregnante, captura su deseo. Juana queda aferrada a la fascinación, retengan este término, fascinación del objeto pulsional escópico. La mirada hacia el esqueleto queda coagulada, otorgándole a la extrema flacura un valor agalmático. El sintagma ser flaca le retorna desde el decir y la mirada materna. ¿Se entiende? Siendo tan flaca en su fantasía, no sé, fantasma, pero en su fantasía puede recuperar a su novio y al mismo tiempo contenta a esa madre que vivía mirándola y vivía pesándola. ¿Eh? La madre le pesa, valga el término. Análisis. Es función del análisis hacer caer ese idea, sino como en este caso se encarna en el semejante. La falta, sabemos, debe articularse al objeto por la función, y acá está el término tan zarandeado, del menofí. ¿Qué es el menofí? Nosotros muchas veces los participantes de nuestro seminario nos preguntan y tratamos de, bueno, si decimos es el falo negativizado, ¿y de qué me sirve saber eso si tengo un paciente ahí? Sirve más saber que el menofí, dentro de alguna de las definiciones, que pudo el paciente en este caso, si todo funcionó bien, que no es en el caso este, tirar un señuelo al otro para que el otro no lo devore. Menofí es la posibilidad de reserva libidinal operatoria, si todo funcionó bien en una neurosis, que el sujeto puede subjetivar el S1, el SAM, en francés, S1, puede servir como una especie de acto de libertad frente a ese otro que lo puede liberar. En el seminario 11, que hizo referencia a Adriana, Lacan trabaja, y quiero hacer hincapié, el término de mimetismo. Él toma en cuenta a Roger Caillois, lo ubican a Caillois, un crítico de arte, filósofo, psicoanalista, vivió en la Argentina un tiempo, fue muy, nota de color, fue muy amigo de Victorio Campos, nada que ver, no importa. Caillois, en su libro Medusa y compañía, él habla de el señuelo, término importante en nuestra clínica, el señuelo. Y él habla, a Lacan le interesó, no sé si después, pero durante un tiempo la etología, la comparación de comportamiento animal y lo humano, digamos. Entonces el señuelo es un mecanismo de supervivencia de ciertos animalitos que se mimetizan con las plantas para que el otro animal no lo devore. No suena mucho eso, el otro no lo devore. Caillois habla del mimetismo en Medusa y compañía como disfraz, camuflaje, intimidación. En nuestro campo, si vamos al mimetismo, implica una detención del acto identificatorio. Es el fascinum. Lacan habla de esto en el seminario 11, pasa uno
lo pasa por alto habitualmente hacia terminar el seminario 11, fascinum. Fascinum sería como en relación con el mal de ojo, engaño, atraer irresistiblemente. En estos pacientes, Juana, como en otros, no pudo estar manchada. La mancha, otro término importante en la imagen, quiere decir que no todo entra en el espejo, eso lo sabemos. La mancha en la imagen es el primer indicio de formación del objeto A. Esto ya lo dije. El menofí, vuelvo, es un engaño, una ilusión autenticada por el otro, ya que no hay imagen de la falta. La mancha desgarra la imagen especular, indica lo que está por detrás. Por lo tanto, idea es un engaño de completud. Salteo. Juana lo que tiene es impedimento para funcionar mejor. Impedimento viene de impedicare, que quiere decir caer en la trampa especular. Digo, pacientes de bordes graves, todos hemos tenido esta clase de pacientes, no es habitual, pero después van a venir las preguntas, pero son neuróticos, no son psicóticos. Por la historia que yo supervisé, me pasa por un resumen, acá no tengo tiempo, no es psicótico. A veces un neurótico grave puede parecerse un psicótico. Dificultades, porque seguro lo van a preguntar, bueno, pero construye el fantasma. Lo construye, pero un término copyright mío, flojo de papeles. Dificultades en la construcción de fantasmática. Faltaron, uno supone que hubo fijaciones primarias y faltaron operaciones eficaces en la escritura del objeto justo, del objeto pulsional escópico. Salteo. Alain Didier-Weil, lo ubican, Alain Didier-Weil, en Los tres tiempos de la ley, lo hemos leído bastante. Él ahí, en francés, él habla del coup, no es coup de tonnerre, que es golpe del trueno. Habla de una experiencia subjetiva, y acá trato de relacionarlo con Juana, del estupor, del asombro, al ver algo, es la experiencia de un acontecimiento súbito. Fue Marie Bonaparte la que tradujo de Freud en el chiste, yo lo busqué y no lo encontré, el término alemán Verblüffung, que es Verblüffung, significante siderante. Nosotros no hablamos de el paciente quedó siderado, pero sí hablamos de alguien que queda como casi despersonalizado, con estupor, perplejidad. Le pido a Edgar Allan Poe una ayuda para que me explique un poco de sideración. La boca abierta, la mirada perdida y vacía, es lo que tuvo el prefecto cuando vio la carta robada. Digo, vuelvo, este estado de estupor, sideración, de lo inaudito. Hasta incluso alguien muy conocido nuestro, un tal Sigmund Freud, nos habla de la perturbación. ¿Faltan 2 minutos? Sí, voy terminando. Después, bueno, en las preguntas, comentarios, amplío esto. Termino con esto. En la perturbación de la memoria con la Acrópolis, en la carta a Romain Rolland, Freud dice, lo dice Freud, toda esa situación cuando él entra en la Acrópolis y se acuerdan, ¿no? Cómo yo llegué a algo que mi padre no pudo, y existe la Acrópolis, bueno. Él dice, toda esa situación confusa, yo tuve por un lapso, lo que veo ahí no es efectivamente real, no es efectivamente la realidad se refiere. Se llama esto, lo dice Freud, esto es la sideración momentánea en este caso, en otros no.
un sentimiento de enajenación. Intenté defenderme de este sentimiento. Estas enajenaciones, dice Freud, son fenómenos asombrosos, mal comprendidos todavía en esa época. Y él lo describe como sensaciones de enajenación y despersonalización. Estos se interpenetran continuamente. Incluso él habla, y termino con esto, en la perturbación de la memoria en la Acrópolis, de desrealización. Bueno, muchas gracias por estar en silencio, atenderme. Y hay mucho más, tengo 5 páginas más, pero bueno. Patricia, tu turno. Patricia Leyac. Bueno, bien. Bueno, ante todo agradezco al Cártel de Carteles, a Irene Gil, que no la veo por acá, hola, que fue quien nos invitó, y a María Esther Quirao, que nos guió en digamos, en la parte práctica. Además, bueno, a la comisión directiva que propició estas jornadas, pero no es formal mi agradecimiento. La verdad, sí, me permitió ponerme a pensar un poco en qué es un cártel de enseñantes, ¿no? Entonces, eso se los agradezco porque no lo había pensado, lo usábamos así en automático. Siempre me hacía un poquito de ruido porque como que el cártel tiene nombre de cártel antes de que se verifique si efectivamente fue un cártel, ¿no? Entonces eso me hacía ruido y creo que esa pregunta es la que guió estos interrogantes. Bueno, ante todo, en la clausura de las jornadas de carteles de la Escuela Freudiana de París en el 75, Lacan recuerda lo dicho en la proposición, que no se entra a la escuela a título individual, sino como miembro de un cártel, ¿no? Fuerte esto. Lo que en la proposición se mencionaba en términos de que se entra con un proyecto de trabajo. O sea que como parte de un cártel, se entra a la escuela como parte de un cártel que sostiene un proyecto de trabajo. Esta era la propuesta de Lacan. Acá se sostuvo un poco esto en un tiempo, pedíamos en la entrada qué proyecto quiere la persona que solicita la entrada jugar en la escuela, pero no aparecía como, bueno, necesariamente ese analista que pedía la entrada como miembro de un cártel. Podía haber hecho un cártel o podía ser un cártel, pero no era una condición sine qua non que sea miembro de un cártel. Después se dejó de lado esto de jugar un proyecto en la escuela. Pero no sé qué pasó en la escuela de Lacan, si esto persistió, esta idea de que se tenía que entrar como miembro de un cártel y con un proyecto. Y Lacan en esas jornadas propone la cuestión del número de un cártel. Dice 3 más 1, con el más 1 hacen 4, o 4 más 1 hacen 5, o incluso 6 con el más 1, ¿no? Hacen 6 con el más 1, serían 5 los del cártel. Pero él dice, y lo subraya, que le parece mejor el número 4, ¿no? 4 más 1. Nosotros somos un cártel de enseñantes y somos 4 en ese cártel. Esto está como medio atrancado. Ah, está, bárbaro, gracias, gracias. Bueno, somos 4, pero en esta ocasión María Eugenia fue invitada a otro panel en estas jornadas, de manera que nos presentamos 3. Pero María Eugenia está presente. Bien, entonces, Cártel de Enseñantes es una propuesta, es un invento de nuestra escuela. Con la refundación, ayer lo recordaba Eva,
en el panel de la noche, con la refundación vino este invento. La idea es que los enseñantes que tomen a su cargo algunos de los ejes fundamentales o los conceptos fundamentales de la propuesta de enseñanza que funcionen como cártel. O sea, que hayan por lo menos investigado juntos el tema que van a abordar. Nosotros venimos trabajando juntos como enseñantes desde hace bastantes años. Y nuestro lugar común de investigación y formación es la escuela. Dimos 4 o 5 seminarios sobre conceptos fundamentales hasta que desde el 2020 establecimos un formato que es articular determinados conceptos al eje RSI, ¿no? Entonces, dimos las identificaciones en RSI, goces y deseo en RSI, los bordes de la clínica en RSI y actualmente fantasma en RSI. Siempre preservamos un subtítulo en nuestra propuesta que, como decía Adriana, es una lógica para las intervenciones del analista. Esto operó como un vector, digamos, de nuestra transmisión. Siempre le dimos mucha importancia a que, además de una transmisión teórica, eso estuviera articulado con alguna cuestión clínica. Bueno, entonces me pregunto, ¿qué es lo específico de un cártel de enseñantes y qué se puede recortar en él como la función +1? Esto es lo que me interesa poner un poco en discusión, ¿no? Bueno, en nuestra experiencia, la elección del tema es algo que hacemos entre todos, no sin tener en cuenta la experiencia del año anterior, lo que podríamos leer como temas necesarios para los asistentes y, por supuesto, de interés nuestro. Ya en la confección de la propuesta y la elección de su bibliografía, vamos definiendo no solo lo común, sino recortes singulares que a cada uno el tema le suscita. Nuestra modalidad de funcionamiento es estar en lo posible todos presentes en todas las clases y hacer interlocución con quien dicta la clase en cada encuentro, lo que da pie a que los asistentes también participen con sus preguntas, con sus comentarios, y a que el trabajo como equipo de enseñantes se ponga en juego cada vez. Escucharnos y enlazar las siguientes clases con algo de lo planteado por el colega que dio la clase anterior propicia lo que entendemos como cierta coherencia de enfoque y continuidad temática que nos parece que los asistentes valoran. Digamos que no somos 4 enseñantes que cada uno da su clase desconectado del resto, sino un grupo que trabaja enlazado, preservando el acento singular que cada uno le da a su transmisión. Lo que quiero decir es que nos instituimos como cártel en el funcionamiento. Nos viene sucediendo que hay un núcleo permanente de asistentes que vienen siguiendo nuestros seminarios año a año, a los que se agrega, cada vez se agregan diversos integrantes. Hasta el momento no hemos necesitado citar a un +1. Digo, nunca se nos dio que hubiéramos tenido una detención o una traba en la tarea. Tal vez la función +1 se asiente en esta modalidad de trabajo. Es una pregunta que pongo en juego, ¿no? Que es lo que acabo de describir, presencia de todos en cada clase, interlocución con el enseñante cada vez, enlace de cada clase con algo de lo escuchado en la clase anterior, ¿no? Bueno, un mínimo ejemplo de esto. Di la segunda clase de este seminario, de este año, el fantasma en RSI, y en función de la interlocución que se había dado en la clase anterior, dada por María Eugenia Vila, del trabajo que se generó en el grupo, me vi llevada a tratar de hacer en mi clase una articulación
entre la función sujeto y la función objeto en relación al fantasma y decir a mi manera qué implica lo real del objeto en relación, en relación al fantasma, y cómo lo real de la función del sujeto vuelve al objeto del fantasma fundamental no solo particularmente singular, sino de algún modo indescriptible. Y cómo, haciendo pie en lo que Freud llamaba las equivalencias simbólicas de los objetos, podemos decir con Lacan que si leemos como pregnante en determinado sujeto al objeto oral, este no queda meramente atado a metonimias alimenticias, sino que se puede leer en una voracidad en el modo de relacionarse, por ejemplo, en un querer comerse el ser del otro. O si lo dominante es el objeto voz, esto puede asumir distintas presentaciones, alguien que no puede sino tener la última palabra, o quien se hace ser una voz atronadora en el ámbito familiar o social, o un sujeto que está en un tiempo que se hace ser objeto de una voz del otro que lo comanda superyoicamente, o en El hombre de las ratas se trata del objeto anal en su versión dinero, pero ya irrealizado por el sujeto del inconsciente, ese objeto anal, ¿no? Bueno, otro ejemplo del enlace entre nuestras clases, en esta misma segunda clase mencioné, sin hacer un foco importante en ello, el fantasma paradigmático de Pegan a un niño, sus distintas fases y su relación con el fantasma de acuerdo a cómo lo trabaja Lacan en el seminario 14. En la clase siguiente que dio Adriana Baguab, ella retomó el tema del fantasma paradigmático de Pegan a un niño, pero se extendió mucho más en ese tema, ¿no? Entonces, esta diferencia me parece que hace a nuestro modo de funcionamiento. Me parece que son dos ejemplos que muestran la continuidad y la diferencia y parecería que la persistencia de muchos asistentes a través de los años sanciona favorablemente este efecto que nos parece que es de cártel. Y entonces esto quiero enlazar la función del +1 en nuestra experiencia, no encarnada en un analista en particular, sino como un lugar vacío que va circulando entre nosotros, centrados en la tarea, ¿no? Lo pienso así, siendo el nuestro un cártel de enseñantes, nuestra mira está orientada a la transmisión. Digo, no dejamos de plantear nuestras preguntas en las clases, ¿no? De armar mini debates entre nosotros con inclusión de los asistentes respecto de algún aspecto en particular, de alguna articulación teórica compleja. Quiero decir que la falta circula, que lo propio del abordaje de cada uno está siempre presente, que no propendemos a hacer masa con un único discurso, sino justamente a respetar lo singular, tratando en nuestros intercambios de encontrarle la lógica a lo que cada uno propone, ¿no? Eso es lo que intentamos cuando nos escuchamos entre nosotros. ¿Será esa modalidad lo que hace que la función vacía del +1 se sostenga en el modo en que como cártel encaramos la tarea? Bueno, dejo planteada esta pregunta. Gracias al cártel, muy buenos los trabajos. Sí, soy Salete. Yo quiero preguntar primero para Patricia sobre el cártel de ensinantes, cuanto a la permutación. Porque es un cártel que se hace há muchos años y no hay permutación entre los miembros. Entonces,
como decir que es un cártel si no hay permutación. Pero me gusta mucho el trabajo de ustedes, porque yo soy un asistente. Y entonces me quedó esta pregunta sobre la permutación. Y también vos, cuando habló de las equivalencias simbólicas, quanto ler la voracidad, ler o comer-se, vos falou sobre objeto anal irrealizado. E me quedou a pergunta que tinha na mesa anterior quanto ao crime, que há que se irrealizar o ato criminoso. Quando Lacan fala da contribuição da psicoanálise à criminologia, ele disse que há que irrealizar o crime. Então, a palavra irrealizar quedou há muito tempo a mim como uma questão. E quando você falou sobre irrealizar, o objeto anal irrealizado, me acendeu a pergunta de novo. É dizer, só tinha outras perguntas, mas não quero, tem muitas pessoas para falar. Bueno, muchas gracias a la comisión directiva, a la comisión, al Cártel de Carteles por organizar las jornadas. En primer lugar, vos, Hugo, hablás del término sideración que trae Alain Debye en relación al superyo. Y digo si tenés ganas de decir algo más en relación a eso, porque es interesante cómo lo situás cuando ella ve el esqueleto, ese esqueleto que también seguramente era reflejo del mandato superyoico de su madre. Bueno, y bueno, les agradezco los trabajos y me interesa mucho lo que traes, Patricia, en relación a esta experiencia que venimos haciendo. Yo también me pregunto y les pregunto en relación a la función del Plusán, cómo, porque bueno, describiste muy bien, te lo agradezco, el enlace que venimos haciendo, porque nos hemos dado trabajar bajo la lógica del cártel, voy a decir. Y hacíamos un chiste, bueno, yo trabajé en el Cártel de Carteles, felizmente varias gestiones, pero bueno, nunca sabemos de antemano si va a haber devenido cártel. Nunca sabremos si habrá devenido algo, un matrimonio. Igualmente apostamos y nos casamos, digo. Nunca sabemos si va a devenir cártel, pero es una apuesta, es más fácil un cártel, es verdad. Pero es una apuesta... Pero es una apuesta de trabajo, y yo por eso realmente sostengo la propuesta de Lacan para un trabajo en escuela, para una estructura de escuela, el funcionamiento de cártel. Nunca sabemos si habrá devenido cártel, pero es una apuesta a trabajar bajo la lógica del cártel. Apostamos a eso. Ayer hablaban del cártel, Ana Casalla, el cártel de pase, cártel de enseñantes, cártel de dirección. Bueno, hablamos del cártel. Yo me pregunto si cada encuentro, con las características que vos muy bien describís, no ha, de alguna manera, homóloga, voy a decir, o si en cada encuentro la función del Plusán, como lo que recrea la falta, no ha tenido lugar por esa vía. Y me gusta la pregunta acerca de la permutación, porque ayer también creo que Ana leía cómo Lacan describe el cártel y hablaba de la permutación para que no se hagan ni trabajo de masa, ni efectos de masa, ni efectos consagrados imaginarios. Pero en nuestro trabajo de cártel ha habido permutación porque el tema siempre es otro.
no faltó la permutación en nuestro trabajo de cártel. No, es muy buena la pregunta, realmente te la agradezco porque nos permite pensar, que es el tema de estas jornadas. Siempre hubo algo de distinto, algo, hemos permutado el tema todos los años y algo ha permanecido, pero algo ha ido variando y creo que tal vez por eso. Pero bueno, me pregunto y les pregunto si cada encuentro, como vos también describís, Patricia, no habrá tenido el lugar porque se recreó la falta en el intercambio en banda de Moebius con los participantes. Bueno. Bueno, muchas gracias. Realmente una muestra acabada de que se trata del producto propio de cada uno en una presentación, pero es cierto que voy a seguir. Me interesó mucho, Hugo, lo que trajiste respecto de la sideración y respecto del concepto de ese sentimiento de Freud, ¿no?, ante la Acrópolis, respecto de extrañeza, ¿no?, y de lo irreal, Bueno, pero estoy enganchada con el asunto de la permutación y me quedé pensando, ¿no?, respecto de lo que vos planteabas, Patricia, es un poco a la mesa que le propongo esto, que dispositivos de escuela, cártel, pase y seminario se nombran como dispositivos. Entonces, no hay nada de malo en llamar cártel a un dispositivo, como tampoco no hay nada de malo llamar al pase como un dispositivo. Después se verá si hubo pase o no hubo pase. Es un dispositivo que es un modo de regular goce en el agrupamiento y con otras cuestiones también que intervienen ahí en las especificidades. Pero voy al punto de la permutación, porque yo también me quedé pensando, ¿no?, si, no sé, el tema si se puede considerar permutación, porque Lacan plantea respecto del dispositivo la permutación de los integrantes, no del tema, sino de los integrantes, de alguno de los integrantes que permuten, ¿no?, para descompletar justamente eso que se ha venido trabajando por 2 años. Pero el punto al que voy es si en el caso del cártel de enseñantes no habrá alguna cuestión que tendríamos que aportar o que agregar o que repensar respecto de si algo que funciona como cártel después no se puede constituir en grupo. No hay nada malo en llamarlo en grupo. Quiero decir, grupo de enseñantes. No, porque no necesariamente el grupo hace masa. ¿Por qué pensar que el grupo hace masa? Porque si no estamos rebajando lo que puede ser un agrupamiento. Pero digo, ya que hay tanta circularidad de la palabra entre ustedes, que hay tanta transferencia de trabajo puesta en cómo van funcionando y en cómo quieren sostener la enseñanza, ¿no podríamos llamarlo grupo de enseñantes? ¿Cuál sería la dificultad? Porque si no, nos volvemos religiosos del cártel y entonces desvirtuamos realmente el dispositivo. Pueden haber empezado como un cártel y después continuar de otro modo. Es una pregunta que les hago. Vamos a darle el lugar en la mesa a Adriana. Bueno. Ya está, y ya cortamos porque Bueno. estamos muy atrasados. Dale, contesta vos, yo después contesto. Dale, estamos muy atrasados. Bueno. Sí, pero no es imputable a nosotros solamente, ¿eh? Bueno. Bueno. Tengo voz tan potente que pensé. Gracias por la pregunta. En la clase del 8 de febrero del 77, en Lanzhou, que no está en Lanzhou, es de Lanzhou, pero que no está, creo que está en biblioteca,
Didier Weil, que yo lo sigo mucho, habla, Lacan invita a Didier Weil a dar una charla, y es esta charla, ¿verdad? Y él habla de una mirada en lo real, como estoy con el tema de la mirada, en la que el sujeto está inerme y se encuentra atónito bajo la mirada, y acá hay todo un tema que habría que investigar, del S2 en lo real, cuando el S2 es letal. Esto es, a mí me parece interesantísimo, el sentido que marca el otro se vuelve como letal y la mirada se vuelve monstruosa. Entonces el sujeto dice, está sin recursos porque hay un desfallecimiento del nombre del padre que le permitiría al sujeto un recoveco para no sentir la mirada monstruosa del otro. Termino con esto. Y bueno, en Juana, ¿qué hubo? Perturbación en lo imaginario, reivindicar lo imaginario en el campo escópico. Y se trata de tratar lo posible de un nuevo imaginario, lograr no especular. No, sí, mínimamente. Bueno, tenés razón, Ale, son todas preguntas, no vamos a cerrar nada, pero sí quiero agregar algo, que tal vez esto que decía Eugenia, que la permutación está en los temas, por un lado, porque es un cartel de enseñantes, no tiene que ser lo mismo. Podría mantener algo de la estructura del cártel, pero tener una especificidad. Bueno, que por ahí la permutación está en los temas y que los asistentes además recrean todo el tiempo la falta, con sus preguntas, ¿no? Entonces me parece que eso en acto propicia que nos estemos ocupando todo el tiempo de decir de otro modo lo que dijimos antes, de buscar la manera, ¿no? Que la falta está ahí presente. Bueno, con Adriana terminamos. Bueno, lamento un estoy minuto. viendo gente que Bueno, quiere hablar, pero ya estamos muy quiero atrasados. comentar que compartimos mucho con lo que dijo Patricia respecto del lugar del Plusan, en esto de participar los 4 de las reuniones y de estar en interlocución con las preguntas, pero también quería comentar que si bien el proyecto que nos piden es con muchos meses de anticipación, bueno, en nuestras reuniones ponemos una bibliografía básica y esa bibliografía también se va recreando en reunión por reunión. Quería agregar esto porque verdaderamente como vamos, digamos, generando la nueva reunión, agregamos alguna bibliografía que avisamos con anticipación para que los participantes puedan tener la referencia de dónde vamos a tomar digamos, los ejes para trabajar en la próxima. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Lo último, Salechi, no hay que ser tan obediente de Lacan.